comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo y hay pues un montón de temas en la mañana de hoy. Empezamos por el principio. Sí, buenos días. Gracias, Katy. Oiga, ayer le contaba a Katy que tenía una conversación con unos jóvenes empresarios panameños que estaban muy impresionados por Lupe, sí, por Katy, y muy entusiasmados por sus conocimientos, los suyos, en historia, y decía que se reía mucho y le gustaba la belleza, la inteligencia de las compañeras nuestras y la forma como usted expresa la historia. Jóvenes empresarios panameños. Oiga, en el plano nacional, yo quisiera tomar un minuto para hablarle de este joven Pablo Teofice. Y le voy a hablar como padre de familia y abuelo que soy. Si usted observa la conducta de este muchacho frente al policía y después la imagen que usted pone de este joven en una patineta, está demostrando que este joven tiene poca madurez para manejar una vida de adulto. Lo que me llama la atención es la forma que he escuchado de manipular este caso. Unos para tratar de decir que como él es PRD, esta es la juventud del PRD. No, este es un muchacho que es de nuestra sociedad. Sería un error calificar al PRD por la conducta de este joven, igual que sería un error de calificar a cualquiera por la conducta de un cambio democrático o un panameñista. O de un panameño. Exactamente, es igual que calificar a mis hijos por mi conducta, o calificar la conducta de un hijo mío para atribuírsela a toda mi familia. Eso es jugar con la información. Pero lo que quiero llamar la atención, usted recuerda aquel caso de unos jóvenes que tiraron unos gatos. Entonces pedimos la expulsión de los muchachos porque habían matado unos gatos. Yo estoy en contra de eso y estoy en contra de lo que hizo ese joven. Pero lo que me está indicando es que ese muchacho necesita una asistencia psicológica. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Empujarlo para condenarlo a él por la conducta que es propia de una sociedad? ¿O entendemos que esta sociedad está formando jóvenes así? Entonces, yo cierro los ojos y pienso si ese muchacho fuera un hijo mío. Entonces yo me pongo a pensar, hay gente que estaba pidiendo que el policía le entrara a toletazo. Entonces uno, ¿por qué no le entramos a toletazo a las causas que tienen a nuestros jóvenes así? Y una de las causas es que la familia no es funcional. La familia o el padre de familia es ese que intenta ser amigo de sus hijos, pero que el hijo lo necesita como padre. Ningún hijo mío me necesita a mí como amigo. Me necesita a mí como padre. Sacar a ese muchacho de la universidad o pretender que él ofendió a la universidad, él tiene un problema de conducta. Miles de nuestros jóvenes tienen problemas de conducta. Hay más de 200.000 muchachos de nosotros fuera de las escuelas secundarias. Esto pasa cuando tenemos un nivel de reduccionismo de la vida en general. Y yo creo que debemos actuar con reflexión. Y yo le pido a todos que miremos este problema. Sí, hay que poner a ese muchacho en cintura, sí, pero hay que entender los problemas de ese muchacho. Y no estemos haciendo juicios a priori ni condenando a otros por la conducta de nadie. Como padre de familia, como abuelo, yo pienso que a este joven hay que atenderlo. Hay que ayudarlo a superar esta inmadurez y hay que enseñarle que hay que respetar. Pero todo esto es un proceso, pero no solamente a él. Hay miles de muchachos nuestros, hay niñas nuestras, por miles, que quedan embarazadas a tempranas edades. ¿Y queremos cerrar los ojos? ¿Qué? ¿Le vamos a entrar a golpes? Sí. O lo que tenemos que entrarles a educación, elevar el nivel de la familia. Eso es lo que tenemos que hacer. No era que le haga una reflexión sobre esto para que miremos las cosas como son. Y no queramos nosotros, en nombre de la pureza que no tenemos, buscar en la juventud la causa del problema. Este es el síntoma de una enfermedad que sí existe en la sociedad de todo el mundo. Porque también tenemos entonces decir, vamos a los extremos. Esta es una sociedad podrida. No. Esto es una sociedad en desarrollo con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Le doy una positiva. Aparece en La Estrella de Panamá un artículo de la periodista Mileika Lazo,
sobre la minera Panamá. Ujú. Le doy algunas cifras que ella utiliza allí que comparto plenamente. Minera Panamá entra en operación en el 2019. Para que tengan una idea, esa es una empresa que va a producir 320.000 toneladas de cobre. A un promedio de 7.000 y tanto la tonelada significa 2.176 millones de dólares anuales de producción, sin incluir el oro y el molibdeno, que es de menor escala. Menor escala. Pero además de eso, tiene que pagar 2% de regalía, una inversión de 5.700 millones de dólares. Les recomiendo que se lean este artículo y comencemos a aprender un poco del cobre. Bien, quisiera hablarle del caso de Ricardo Francolini. Y quisiera hablarle con la mayor objetividad posible dentro de las complejas emociones que genera la coyuntura actual. Y voy a partir por decirle lo siguiente. La fiscal que maneja este caso, la licenciada Leida Sáenz, que ha manejado este caso por casi 2 años, es una fiscal de un perfil tranquilo. Usted no ha visto de ella declaraciones altisonantes. Ella está haciendo una investigación que será llevada a un proceso y los abogados de la defensa tendrán la oportunidad de cuestionar la investigación que ella ha hecho. Pero creo que ella ha tenido un perfil que yo creo que son adecuados para los fiscales. Su decisión de ayer, en el caso de Francolini, del lunes, coincide con una decisión que toma una jueza, Vilma Urieta, en la que le otorga una fianza a Ricardo Francolini por $100.000. Entonces aquí viene inmediatamente La reacción. las reacciones que se generan. Por un lado, presionando incorrectamente y tratando de construir una verdad sobre premisas falsas. Si usted toma en el periódico La Prensa de hoy, bajo el titular de un negocio exitoso de Francolini, intentan vincular unas transacciones privadas de Ricardo Francolini Con financiamientos bancarios. debidamente realizados y que el propio artículo no demuestra que haya nada malo, porque no hay nada malo y ni está vinculado absolutamente nada al proceso. Lo que tiene la intención es de crear una verdad sobre premisas falsas, y la verdad no existe sobre premisas falsas, es crear una percepción para presionar a la Fiscalía para que apele. O sea, en la agenda y en la matriz informativa del periódico La Prensa, la intención de ellos es desviar esto hacia crear una especie de morbo con hechos falsos y manipular a la fiscal o a la dirección de la fiscal. Aquí viene el análisis objetivo que yo quisiera hacerle al Ministerio Público. El Ministerio Público de Panamá, durante la administración de la señora Kenia Porcel, Procuradora General de la Nación, ha venido desarrollando un proceso de investigaciones histórico en el país, sin precedentes, lleno de éxitos y fracasos, como todo proceso. Pero en términos generales, nosotros nunca habíamos visto el Panamá sometido a estos procesos judiciales. Recuerde nada más, nosotros llevamos a juicio, digo nosotros, el sistema llevó a juicio a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue condenado. Y a dos. A dos, el otro salió Benavides. El proceso ha llevado a una serie de investigaciones, algunas que han tenido éxito y otras no. Hemos logrado, por primera vez en la historia coincide la administración de la señora Porcel con el proceso de delación en otros países, con el caso de Odebrecht, por ejemplo, que fue la delación que hizo Odebrecht frente a las autoridades norteamericanas que el 22 de diciembre del 16 nos llevan a nosotros con procesos importantes. Y usted vio que desde esta tribuna nosotros apoyamos la ley de delación para permitirle a los que estaban bajo el proceso penal inquisitivo que pudieran cooperar, porque eso no existía en el proceso inquisitivo. Y sobre esa teoría, el Ministerio Público pudo adelantar importantes investigaciones en el caso de Odebrecht. Algunas están claramente justificadas
de que hubo personas que recibieron dinero. Eso se logró por esa apreciación. Otras, dentro de ese mismo proceso, que no tienen justificación, pero eso se irá resolviendo en el proceso que se vaya a desarrollar cuando esto vaya al juzgado. Ha habido investigaciones de otros casos, por investigaciones preparadas por auditorías de la Contraloría General de la República, que han quedado en nada. Hablo de las mochilas, hablo de otras. Deshidratada. Aquí yo tengo, por ejemplo, Fernando, esta auditoría. Mañana le voy a hablar sobre esto. Aquí yo tengo un ejemplo para el señor. Aquí hay una auditoría de la Contraloría General de la República sobre el caso de la Ciudad Deportiva. Mañana le voy a explicar lo que el fiscal de cuentas está haciendo en abierta violación a la ley. Pero eso se lo voy a explicar mañana. Entonces, el Ministerio Público ha tenido avances, ha tenido retrocesos, ha sido impulsado, empujado por parte de los partidos de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se convierten en partidos. El periódico, la prensa, por ejemplo, ha sido la matriz de comunicación para impulsar ataques con información privilegiada que no siquiera tienen los abogados. Y ahora hoy se aparecen con una información que no tiene nada que ver con el caso de Finanzas del Pacífico, pero que tiene la intención de hacer daño a la personalidad de Ricardo Francolini. Esa es la intención del periódico La Prensa. Quítele la intención, lea el informe para dar cuenta qué de malo tiene que hay un negocio exitoso en el país. A ver, Copa es un negocio exitoso. El Banco General es un negocio exitoso. ¿Eso tiene algo de malo? No. Lo que no es un negocio exitoso es la prensa. No es rentable, por lo menos por el informe que yo leí. No siquiera lo que yo oí, lo que yo leí. Entonces, ¿cuál es la intención de ellos? Presionar a la fiscal, Leida Sáenz. Y aquí viene mi recomendación para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene mejor reconocimiento internacional en América Latina y en el mundo que en Panamá. Y eso se debe a que ha habido mejores comunicaciones allá y que aquí la comunicación interna en Panamá está mezclada con la lucha política por el poder, de bando y bando. Lo que mete el Consejo de Seguridad. Todo. No, ¿por qué? Por eso, esa es la lucha política. Entonces, articuladas con algunos medios de comunicación que pretenden presentar que la corrupción es de Ricardo Martinelli, olvidándose que el problema de la corrupción expande a toda la sociedad y afecta a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, sea civil, sea militar, sea intelectual, sea lo que sea. Entonces, el Ministerio Público en este momento debería entender, desde mi punto de vista, debería entender que no se encuentra frente a una coyuntura muy parecida a la del 2016-2017. Señores del Ministerio Público, estamos en una coyuntura electoral. Y en el caso de Cambio Democrático, a partir del próximo lunes se abre el proceso de postulaciones. El intento de la prensa es que se quede Francolini preso y que la fiscal apele para que se quede preso. Ese es el intento. Mi recomendación al Ministerio Público. La fianza es un derecho que tiene todo el mundo. No es una canonjía, no, es el derecho. La juez determinó que había razones. Además, ya Francolini tiene impedimento de salida del país. Él no ha rehuido nada. Entonces, ¿para qué hacer e impulsar la percepción que el Ministerio Público está utilizando este caso como bandera política si hay otros de ese caso que tienen fianza? A ver, ¿cuál es el problema? Entonces, yo le sugiero a la fiscal que no apele la fianza, porque eso no detiene ninguna investigación. De hecho, Finanzas del Pacífico ha sido declarado caso complejo, así como Blue Apple fue declarado caso complejo y no se puede seguir investigando hasta que se resuelva el problema. Aquí hay una apelación que se resuelva el problema y no entramos a la contradicción de llevar al Ministerio Público a una confrontación política electoral, porque eso es lo que va a pasar. Yo no sé qué va a hacer Ricardo Francolini con respecto a su postulación, pero para todos es un... No, la mantiene. Él va a mantener su postulación, entonces vamos a entrar en una controversia que le va a hacer daño al Ministerio Público. No le siga el juego a la prensa, hombre, al periódico. Si ellos quieren y tienen pruebas, que la presenten ante usted. ¿Por qué?
Fíjese lo que está ocurriendo. El Ministerio Público ayer inicia un proceso contra Mossack Fonseca con información procedente de Brasil. El Ministerio Público de Brasil, del Estado Federal de Brasil, en cooperación con el Ministerio Público de Panamá, le ha entregado a Panamá en un acto de confianza información con respecto a para desmantelar una red que usaba offshore para lavar dinero. Ese proceso arrancó ayer. Entonces el Ministerio Público tiene una multitud de procesos y yo lo que le propongo al Ministerio Público es que despolitice y haga esta decisión porque no afecta el proceso. Yo realmente no veo ninguna razón ni jurídica ni de seguridad para mantener a Ricardo Francolini preso. Porque hay medidas para unos y medidas para otros. No. Entonces, apelando a la fiscal y particularmente a la Dirección Superior del Ministerio Público, en este momento nos enfrentamos a una coyuntura diferente. Y usted puede estar segura, señora procuradora y señores fiscales, que toda la argumentación que la gente utiliza para presionar al Ministerio Público, para denigrar al Ministerio Público o para denigrar al gobierno de Ricardo Martinelli o para denigrar a los panameñistas o para denigrar al PRD, tiene una motivación política porque estamos en un proceso político. No nos engañemos en eso. Entonces léanse el calendario electoral, léanse el boletín oficial. El boletín número 41 y no nos digan que el Ministerio Público no tiene que ver con política. Porque eso no es cierto. Todo tiene que ver con política. Sobre todo en este tipo de investigaciones que están hartamente plagadas de lucha política interna. Porque además hay gente dentro del gobierno que responsabiliza al Ministerio Público de lo que ellos mandan a hacer. Y les puedo decir que aquí hay gente que dice que lo que pasa es que la línea dura la tiene la procuradora y ¿quién lo manda a decir? El Consejo el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo se llama? El Consejo de Seguridad. ¿Quién le entrega la información al periódico La Prensa? A ver. ¿Quién le entrega? Porque cuando el periódico utiliza fuentes judiciales es porque no es un trabajo periodístico. Un periodista no hace eso. Pero además, en la información que sacan de Ricardo Francolini, ni siquiera se tomaron el trabajo de buscar la contraparte a esa información. A nadie llamaron para hacer esto. Entonces, señora fiscal, señora procuradora, la justicia, como elemento fundamental, tiene que buscar la equidad y tiene que buscar el bien común. Y el proceso electoral panameño es el proceso de transición de un poder a otro poder, del pasar el poder actual a otro. Cualquier cosa que se intente para desviar esa acción va a ser interpretada por la sociedad política, que es mayoría, como un acto político. Entonces los fiscales tienen que actuar con firmeza, pero con cautela y madurez. Se ve afectada en algo la investigación porque se le dé la fianza a Francolini, en lo absoluto. Que si él se postula, tiene inmunidad electoral, sí la va a tener. Pero eso para el proceso, ¿no? Además hay una apelación a la declaración de cláusula compleja, eso va a tomar un par de meses. ¿Para qué enturbiar todo? Entonces yo creo que el Ministerio Público tiene en sus manos esta investigación de Fonseca, que creo, ¿por qué el periódico La Prensa no publicó o dejó de publicar todo lo concerniente a los papeles de Panamá, cuyo subdirector, el señor Rolando Rodríguez, fue parte de la llamado Comité de Investigativo Periodístico? ¿Por qué no publica todo lo que tiene? Porque ¿quiénes hacen las offshore? ¿Fernando? No. ¿Nosotros? No. Los mismos dueños de ellos. Entonces queremos conocer todos los offshore, ¿por qué no lo publicamos? Entonces, yo le quiero decir esto, porque estamos todos pendientes de esto. Y este país necesita una tranquilidad. Bien, voy a otros dos temas. Fíjese, por ejemplo, yo no tengo la menor duda que el presidente de la República tiene algunos compromisos oficiales en Rusia. No tengo la menor duda.
Pero vaya, qué falta de tacto político. ¿Quién puede no pensar que esto es para ir a ver Juegos de Panamá? A ver, hay que ser un poquito de... Si fue la final de la Champions, imagínate ahora el Mundial. Pero si quiere ir, entonces no utilice eso y vaya directo y vea el juego. Él tiene derecho a pedir una semana de vacaciones y vaya a ver el juego. Pero no mezcle una cosa con la otra, porque esto es tomar y manejar carro. Cuando usted toma demasiado y maneja carro, se va a encontrar con un problema. Entonces mejor o quite una o quite la otra, posponga el viaje. Yo recuerdo cuando Ricardo Martinelli era presidente. Yo trabajaba en otro canal y en una entrevista, Ricardo Martinelli se iba para África porque era en África. Sudáfrica. Y nosotros le dijimos, porque estaba Boca del Toro prendido, usted no se puede ir. Y él tenía que irse y tuvo que quedarse. Entonces los presidentes deben aprender que forma y contenido son una ley de la dialéctica. Para que exista lo negro tiene que existir lo blanco, lo oscuro de la noche al día. O sea, es una ley de la dialéctica. Ya ese viaje está muerto. Y el contador muy acuciosamente Para que digas que, pues, que es lento. El hombre, mira, en 2 horas. sacó esto. Entonces deja a todo el mundo mal en algo que es beneficioso. Yo comencé diciéndole que el presidente de Rusia se había reunido con el presidente, primer ministro de la India, y es importante que el presidente de Panamá hable con Rusia. Claro que es importante. Pero al mezclarlo, mató. Ya, ese viaje está muerto. No importa lo que hagan, ni que hable con Putin, se retraten, consiga un préstamo. Está muerto ante la opinión pública. Y termino con esto. El Contralor General de la Nación, que nos ha metido en tremenda crisis y que presentó una denuncia que hoy está en manos del magistrado Oiden Ortega, quizás una de las mentes más preclaras en el derecho constitucional y laboral. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia tenga la sabiduría de darle encauzamiento jurídico al balance de poder. Porque es importante que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Nacional, como el presidente de la República que preside el Ejecutivo, entiendan que en coyunturas como esta, lo importante es recurrir a la constitucionalidad para resolver las crisis que la política genera. Y solicitarle al Ministerio Público que en el marco de lo que están haciendo tengan en consideración la nueva coyuntura política que abre el proceso electoral y no pongan a prueba al Tribunal Electoral, que debe asumir un papel garantizante de que todos los panameños y panameñas que aspiran a esfuerzos de elección popular tengan ese derecho y no sean obstaculizados por decisiones políticas tomadas por ningún Consejo de Seguridad, ni por ningún presidente, ni por un Consejo de Gabinete, ni por un fiscal. Ese es el trabajo del Tribunal Electoral. Entonces, si logramos entender esto y no nos pisamos la manguera, podemos llevar la fiesta en paz. Yo creo que hemos avanzado en el sistema de justicia de Panamá, no al querer del tambor, de la alegría de la prensa ni de ciertos grupos de la sociedad civil que quiere que investiguen a los otros, pero no a ellos. Yo tengo un profundo respeto por los periodistas en la prensa, pero también puedo decirle que en la prensa hay disgusto porque hay una cúpula que tiene altos salarios, con trabajos salarios de los periodistas. No está claro lo que está ocurriendo. Pero aún a pesar de los errores de la prensa, creo que el periódico La Prensa debe mejorar para seguir siendo parte de la historia de comunicación de este país. Lo que no puede ser es que sea un instrumento de falsear las cosas para impulsar agendas muy particulares y convertirse ellos en los fomentadores del caos. Ellos no son partido político. Si quieren ser partido político, tendrán que dejar de ser periodistas. Un periodista tiene la obligación de buscar la verdad. Y la verdad no se busca en fuentes ocultas o con informes manipulados como el de hoy que aparece de Ricardo Francolini. Yo les invito a ellos, a los empresarios, se deben expresar. Quiere decir que en este país ser un empresario exitoso en alguna acción es pecaminoso. Un delito. Vaya usted, coja usted ese trompo en eso. Yo espero que la señora fiscal Leida Sáenz
Espero que la señora procuradora pueda mirar esto en el contexto en que se lo estoy planteando, porque este país necesita de la sensatez, de la inteligencia y del respeto a la ley y a la Constitución, y particularmente necesita que nuestros dirigentes oficiales, políticos y empresariales hagan el mejor esfuerzo en no impulsar la confrontación como mecanismo a la solución de nuestros problemas. Así es.